¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias, Juan Omar, qué gusto de saludarte y bueno, pues empezar a platicar de estos temas de estos días. ¿Cómo viste el tema de la consulta, de la votación y el proceso interno en la Corte y la pregunta final que se elaboró, Juan Omar Fierro? Bueno, me sorprendió el resultado. En realidad creo que como muchos esperábamos que la mayoría de la Corte rechazara la constitucionalidad de la pregunta que hizo el presidente de la República sobre este juicio de los expresidentes, un rechazo que se anticipaba en parte por este proyecto de resolución que presentó el ministro Luis María Aguilar Morales, y en el cual pues el argumento principal es justamente que una consulta sobre enjuiciamiento pues es violatorio de derechos humanos y que se estaba pues también se estaban violando los derechos de las víctimas, se estaba violando la presunción de inocencia y además se estaba, digamos, con los expresidentes se estaba haciendo una excepción, ¿no? Entonces, sabiendo que la Corte no había sido favorable en otras ocasiones a proyectos de reformas legales del presidente López Obrador, pues se esperaba o anticipaba que pudiera haber sido declarada inconstitucional la materia de la pregunta, y bueno, digamos, esta interpretación que se hizo en la Corte de que la reforma no es vinculante, la consulta no va a ser vinculante para los órganos de justicia y la Fiscalía General de la República, que tienen autonomía frente al Poder Ejecutivo, y que entonces estamos ante una pregunta que solo obliga al Poder Ejecutivo a de alguna forma invertir sus propios recursos para tratar de esclarecer estos hechos. Pues me parece entonces que era también muy lógico que se modificara la pregunta, ¿no? La pregunta que había formulado López Obrador, y bueno, ya no se está hablando de delitos, ya no se está hablando de expresidentes, vamos a tener una consulta sobre enjuiciar a los expresidentes, pero sin la palabra juicio, sin la palabra delito, y sin los nombres, y tampoco sin los nombres y tampoco la palabra expresidentes. Entonces va a ser pues una especie de consulta sobre expresidentes y los expresidentes, como fue la rifa del avión sin el avión presidencial. Ajá. Pues es una pregunta muy genérica, como el propio presidente de la República lo ha dicho hoy en su conferencia mañanera, pero Juan Omar Fierro, ¿tiene efectos políticos y electorales particularmente? Es decir, a fin de cuentas, en términos políticos, triunfa la postura del presidente López Obrador y tendrá bandera que durará hasta los comicios de junio del próximo año. Pues aparentemente sí es un triunfo, por lo menos un triunfo político, sobre todo que yo creo que una de las posibles interpretaciones es que estamos ante lo que podría ser una nueva mayoría en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Una nueva mayoría que sería suficiente para que el presidente de la República no se preocupe porque se declaren inconstitucionales muchas de las reformas que ha promovido, ¿no? Si las votaciones se repitieran, tendríamos en efecto que votaciones de 6 a 5 pues no lograrían revertir reformas como la militarización o su ley de Guardia Nacional o la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Entonces sí me parece que ese es un primer efecto dentro de la Corte, que se tiene que analizar cómo se logró esta nueva mayoría dentro de la Corte. Y políticamente, pues mientras hubo muchas descalificaciones al presidente sobre cómo esta consulta era, digamos, en una materia inconstitucional y que no debía haberse aprobado, bueno, pues ya no se podrá decir eso porque la Corte ya resolvió que es constitucional y en eso políticamente sí ha ganado, aunque ahora las críticas se puedan dirigir a la Suprema Corte por una supuesta, un supuesto servilismo una afinidad con el presidente de la República. Sí me parece que ahora las críticas que antes eran contra el presidente López Obrador por consultar un tema del que no sabía nada, ahora se dirigieron a la Corte por haber aceptado la constitucionalidad de esta consulta y de esta pregunta sobre el juicio a los expresidentes. Juan Omar Fierro, hubo ayer muchos comentarios en los que de una manera
pues no sé si categórica o catastrofista, te pido que tú nos des tu opinión sobre eso. Hablaban de que pues era el fin de la independencia de la Suprema Corte de Justicia, que era un día negro y que se confirmaba el autoritarismo y lo dictatorial en México. ¿Qué opinas de esos comentarios? Pues mira, va una primera votación que es favorable a un proyecto o a una consulta del Ejecutivo Federal. Tendríamos que ver qué va a pasar con las demás consultas y con las demás reformas que se están discutiendo o que están impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí todavía me cuesta trabajo hablar de una dictadura, como yo veo a muchas personas que lo hacen, ¿no? Aunque sí parece que ha aumentado, digamos, el poder del Ejecutivo Federal o su influencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sí lo podríamos decir, pero no estoy seguro que ya estemos al borde del autoritarismo, del precipicio, de la dictadura, como muchos de los críticos del presidente han señalado, pero bueno, indudable que ha aumentado su influencia y su poder dentro de la Corte, y habría que analizar en los meses que vienen, en las impugnaciones que vienen, qué es lo que va a pasar, si se confirma esta nueva mayoría que le permite que todas sus reformas legales sean aprobadas o se mantengan, pues entonces creo que sí estaríamos a lo mejor ante uno de los presidentes más poderosos de las últimas décadas, que además de tener una mayoría innegable en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, pues ahora tendría una influencia decisivamente fuerte, ¿no? En la Suprema Corte, como no se veía pues desde Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El expresidente que llegó a dominar todos los poderes y todos los partidos en México. Juan Omar Fierro, periodista de la revista Proceso, de los argumentos que dieron ayer los ministros en sus exposiciones para fundamentar sus votos en este tema de la consulta, ¿te llamó la atención algún argumento en especial por, pues no sé, por servil, por contradictorio, o al contrario, por mucha enjundia y mucha valía en el análisis jurídico? ¿Te llamó algo la atención, Juan Omar? Pues a mí me parece que la ministra Peña y el ministro Lainez fueron los que mejor argumentaron en contra de la constitucionalidad de la reforma. Fueron muy claros y también fueron muy tajantes. Hubo, digamos, no tanta claridad en otros ministros, o me parece que, por ejemplo, hubo muchos rodeos para, por ejemplo, en el caso del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que en algún momento se pensó que, o sea, sus argumentos a favor de la consulta eran, digamos, pues válidos, pero al final de su participación parecía que no estaba bien definido su voto. Ya cuando se toma la votación, ya ese voto vimos que era sí a favor de la consulta, pero condicionado, ¿no? Condicionado a este criterio de interpretación de que la reforma no fuera vinculante. A mí justo sí me llamó la atención cómo, a pesar de que se supone que en la ley de consulta popular, en la ley federal de consulta popular, se habla de que estas son vinculantes cuando obtienen cierta mayoría. Desde el principio la Corte, en esta interpretación que se hizo, apostó porque no fuera vinculante, ¿no? De alguna forma me parece que buscaron una salida, a pesar de darle su aprobación, para que la Fiscalía General de la República y el propio Poder Judicial de la Federación pues no se vean sometidos a estas presiones, ¿no? Porque lo que sí me parece es que una consulta popular de ese tipo pues sí estaba encaminada a presionar a la Corte, y me parece que desde que se conoció el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, estas presiones ya habían comenzado, ¿no? ¿Cómo son ahora esas presiones, Juan Omar? ¿Cómo se presiona ahora a la Corte cuando, al menos desde Palacio Nacional, pues se asegura que no se presiona? Pues yo creo que se presiona como lo hace con todos sus demás adversarios, ¿no? Y como lo hace con los medios de comunicación. Se presiona desde la tribuna de la conferencia matutina, ¿no? No estoy diciendo que sea ilegal, no estoy diciendo que ningún presidente haya presionado a la Corte. Sabemos que, por ejemplo, Calderón presionaba muchísimo al Poder Judicial
asegurando que el Poder Judicial siempre estaba del lado de los delincuentes, ¿no? Y de esa forma no solo presionaba a la Corte, sino que protegía a Genaro García Luna, ¿no? Y me parece que ahora esas presiones pues también son expresiones del presidente de la República en su conferencia matutina, como por ejemplo, bueno, si no me la aprueban es responsabilidad de la Corte, si no me la aprueban voy a promover una reforma para que sea más fácil realizar la consulta popular, ¿no? O sea, son, digamos, expresiones que buscan poner a la opinión pública o a un sector de la opinión pública, digamos, que respalda al presidente en una posición muy crítica frente al Poder Judicial, y bueno, sabiendo de que hay, por ejemplo, ministros que llegaron nombrados por otros presidentes, ¿no? Aunque ya este presidente ha logrado nombrar a 3 ministros, incluyendo a Manuel Medina Mora, al sustituto de Manuel Medina Mora, que pues se fue en una renuncia poco clara, aunque todo el mundo sabía que había una investigación en su contra. Nunca se esclareció si fue esta investigación la que provocó su renuncia o qué otra cosa adicional provocó su renuncia, si hay alguna presión adicional. Y bueno, me parece que por ahí pues hay ya 3 ministros que tienen cierta afinidad con la 4UT, más el ministro Arturo Saldívar, que pues también siempre se mostró desde que ha llegado el presidente favorable pues a este gobierno, ¿no? Una afinidad, digamos, y el propio discurso del propio ministro Saldívar ayer cuando iba a comenzar la discusión. Normalmente los ministros presidentes siempre votan al final, pero en ese caso él adelantó su voto y digamos que les adelantó a los demás ministros por qué estaba a favor de esta constitucionalidad de la pregunta. Pues me parece que es una forma en que ha influido esta presión y digamos, estas opiniones del presidente sobre el pleno de la Corte. Juan Omar Fierro, ¿crees que queda debilitado o fortalecido el ministro presidente Saldívar luego de su discurso y del resultado que se dio en 2 votaciones? Pues aparentemente queda fortalecido, porque al final su postura, que fue la primera que se fijó después de que se hizo un resumen del proyecto por parte del ministro Luis María Aguilar y que ya conocíamos, su postura fue la que se impuso. Al final, digamos que rigió esta interpretación un poco más abierta de la constitución política, que no todo tiene que ser tan formalista jurídicamente. Esa fue la postura que se impuso en la Corte, y esa interpretación de que esta facultad de la consulta popular, de revisar la constitucionalidad de las preguntas y la materia de la consulta popular, pues es una facultad más política, porque así lo dijo Saldívar, que jurídica, ¿no? Me parece que esa posición lo acerca, pues incluso también al presidente López Obrador, que se ha referido que los jueces y los magistrados federales son muy formalistas y no toman en cuenta el contexto de las cosas. Bien, Juan Omar Fierro, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos terrenos que usualmente no son tan claros, ni se suele asomar el gran público a los entretelones de lo judicial. Ayer tuvo 10,000 espectadores la transmisión en vivo de la sesión de la Suprema Corte, y bueno, pues ya iremos viendo. Cierro nomás preguntándote, Juan Omar, al estilo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que a lo largo de 2 milenios ha sabido manejar la política, cediendo y apretando, aparentando y finalmente haciendo ejercicios diplomáticos. ¿Te parece que así fue la conducta ayer de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, cediendo en la consulta en general, pero finalmente, desde mi punto de vista, distorsionándola o deslactosándola en la pregunta en sí, la pregunta específica? Bueno, sí se dieron en la consulta popular con argumentos que, por ejemplo, del ministro Alberto Pérez Dayán yo nunca me hubiera esperado, porque es un ministro que siempre ha sido muy formalista. Pero sí, también creo que luego de esta mayoría de 6-5, el haber cambiado completamente la pregunta, este cambio radical en donde no hay ya la palabra expresidentes, la palabra juicio, la palabra delito, pues sí, efectivamente, parece que la Corte lo que hizo fue, digamos,
ceder ante la constitucionalidad de la consulta popular, pero dejar una pregunta que a todas luces pues es muy general y que no necesariamente la gente va a tener en cuenta al momento en que emita su voto el año que viene, ¿no? No me parece como una pregunta contundente que nos invite de verdad a pensar en qué estamos votando. Y supongo que los que van a votar con mayor ahínco esa pregunta van a ser dos tipos de personas, los que se oponen al presidente de la República y los que son sus simpatizantes puros, son los que van a responder con mayor ahínco pues esta pregunta que se va a plantear en la consulta popular, y mucha gente verá la pregunta y dirá, ¿esto qué es? ¿Para qué lo contesto? Mejor tacho mi voto, o tiro a la basura mi papeleta de la consulta popular. Juan Omar Fierro, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo y de aprovecharnos de tu conocimiento sobre estos temas para ayudar a que la audiencia tenga pues estos puntos de vista y esta información. Gracias, Juan Omar. Hasta luego, Julio. Muchas gracias a ti.